magistrado del Tribunal Constitucional. Y en esta política que saludamos del TC, de que los magistrados expliquen sus fallos y opinen sobre lo que puedan opinar, sin caer en ese gran temor de los magistrados que es el adelanto de opinión, pero a veces hay opiniones que sí pueden adelantarlas. Va a venir ahora a contarnos de un caso, hasta donde nos pueda contar, que es una demanda competencial que enfrenta a dos poderes del Estado, al Poder Judicial y al Congreso, y que tiene que ver con este conflicto en torno a la Junta Nacional de Justicia. Es en realidad todo un nudo competencial que hay entre los poderes y los organismos autónomos en el judicializado y politizado Perú. Gracias por acompañarnos, magistrado César Ochoa. Buenas noches, señor Vías. ¿Qué nos puede contar de el TC ha programado ya una audiencia, si es que no sucedió ya, sobre la demanda competencial entre el Poder Judicial y el Congreso de la República? El Congreso es el que ha interpuesto la demanda competencial. Así es. Primero vamos a explicar brevemente cuáles son las funciones, las competencias del Tribunal Constitucional. Bienvenido el afán de Porque la gente no conoce, lo confunde con la Corte Suprema, lo confunde con otros organismos, ¿no? No forma parte del Poder Judicial. Tenemos los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y hay una separación de poderes, no hay una primacía de un poder sobre otro. Y hay un conjunto de organismos constitucionales autónomos. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional, que conoce procesos orgánicos y procesos de tutela de derechos. En los procesos de tutela de derechos son el amparo, el habeas corpus, habeas data, y conoce procesos sobre materias de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Los conflictos de competencia se dan cuando hay controversias entre órganos del Estado, los poderes del Estado, por ejemplo, para hacerlo sencillo, ejecutivo, con legislativo o con el Poder Judicial. En este caso hay una controversia entre el Congreso de la República, ¿no?, y el Poder Judicial a raíz del proceso de amparo promovido por dos exmiembros de la Junta Nacional de Justicia que fueron inhabilitados, como sabemos, por 10 años por acuerdo del Congreso de la República. En esta clase de conflictos hay que deslindar lo jurídico de lo político. Y ahora, primero, una aclaración. Ustedes ya ahora se van a pronunciar sobre el fondo, pero sobre la forma dieron una medida cautelar. Efectivamente, en toda clase de procesos existe la posibilidad de una medida cautelar. Que fue a favor del Congreso y en virtud de la cual volvieron a ser inhabilitados Inestello y Aldo Vázquez, que ahora han vuelto a ser... Claro, pero se señaló... habilitados por el Poder Judicial. Se señaló expresamente en esa medida cautelar urgente que era temporal hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Pero antes que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la apelación de esa medida cautelar, porque hay un proceso de amparo, ¿no?, ¿qué ha ocurrido? Hay una sentencia de fondo en ese mismo proceso de amparo y se ha dispuesto a la ejecución inmediata de esa sentencia. No por la Corte Suprema. No por la Corte Suprema, sino por la Sala de la Corte Superior que ha conocido de este proceso de amparo. Y eso está previsto, esa posibilidad de la ejecución inmediata en el Código. Más no le puedo adelantar sobre eso. Eso es lo que ha ocurrido. Pero sí me puede decir qué es lo que van a resolver, sobre qué exactamente, dónde está el eje del conflicto competencial que ustedes tienen que resolver. Mire, todavía no lo hemos estudiado a fondo porque va a haber la audiencia pública con informe oral el día 10, ¿no?, a celebrarse en la ciudad de Arequipa. Ahí vamos a escuchar a la defensa de la parte demandante del Congreso de la República, o sea, el procurador del Congreso. El procurador del Congreso de la República y del otro lado al procurador del Poder Judicial.
podría aparecer el mismísimo presidente del Congreso de pronto, o no está previsto eso. Podría hacerlo, si quisiera. ¿El presidente del Congreso pedir el uso de la palabra? Sí. Podría pedirlo sobre hechos, por ejemplo, ¿no? Que ocurre a veces, pero por ejemplo, es poco Rafael López usual, Aliaga, el alcalde de Lima, alguna vez pidió la palabra, ¿no? Pidió la palabra sobre hechos, no sobre derecho. Es decir, sobre su visión de los hechos que se habían producido, pero no sobre cuestiones jurídicas. Hasta suena bonito eso, pido la palabra sobre hechos, no sobre derecho. Así es, para informarnos sobre los hechos relativos a ese contrato, ¿no? Eso es lo que informó en su oportunidad el alcalde López Aliaga. Y dígame, ¿y ustedes tendrían que opinar, podrían opinar sobre la reposición, que ahora es el último capítulo, ordenada a Inés Tello y Aldo Vázquez? Eso no es materia del conflicto competencial. Claro, el asunto justamente iba por ahí. El conflicto competencial es determinar de quién es la competencia, y esto requiere un análisis muy fino de cirugía, porque de un lado el Congreso efectivamente tiene la competencia, como se dice, reservada, algunos dicen exclusiva y excluyente de hacer el juicio político, pero nosotros, este pleno, en una sentencia de conflicto competencial entre el Congreso y el Poder Judicial, se pronunció que sí es viable el control constitucional de estos actos del Congreso, siempre y cuando implique afectación de derechos fundamentales. Y eso lo ha tenido presente el Poder Judicial al dar sus medidas cautelares. Así lo ha señalado. Eso lo ha señalado. Efectivamente, todavía no hay un pronunciamiento sobre el fondo, porque la medida cautelar que se emitió solamente es una tutela urgente. No me va a decir, no me puede decir a quién le van a dar la razón. Por supuesto, pero que no sí podría. Nos podemos poner en el escenario que, sea cual sea la decisión de ustedes, podría tener el efecto de inhabilitar o confirmar la habilitación de Tello y Vázquez para estar en la Junta Nacional de Justicia. ¿Podría tener ese efecto? Miren, efectivamente. Algunos críticos, y nosotros reconocemos toda la crítica, han sostenido que el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar sobre resoluciones judiciales. Recordará usted que se ha invocado un artículo de la Constitución al respecto. Pero esa argumentación ignora que justamente cuál es el rol del Tribunal Constitucional: resolver conflictos de competencia. Y los conflictos de competencia pueden ser, de un lado, del Congreso interfiriendo en el Poder Judicial, o del Poder Judicial interfiriendo en el Congreso, menoscabando sus atribuciones, y así otros tipos de conflictos con el Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, hay que determinar si se trata de un acto político puro o tiene un aspecto jurídico que puede ser objeto de control de la constitucionalidad. Ejemplo, se ha dado con este pleno, cuando se falló el habeas corpus del expresidente Castillo, y este pleno declaró la nulidad del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no?, que había calificado como actos de traición a la patria unas declaraciones del presidente Castillo. El TC puede incluso aprovechar la ocasión para sentar jurisprudencia sobre temas muy importantes. Y le pregunto lo siguiente: esta podría ser la ocasión para que ustedes den una interpretación, que sería un gran aporte, una interpretación sobre cómo entender la Constitución y la ley de la Junta Nacional de Justicia respecto a la edad de la doctora Tello. Es un punto sería un gran aporte. Bueno, efectivamente, hay que ver el caso, ¿no?, y con cirugía resolver. Lo que le puedo decir, por ejemplo, gran aporte de de pleno. ¿Pueden hacer esa operación de cirugía? Podría hacerse esa operación. Estamos hablando de operación con la parascopía. Así es. Fíjese usted que hemos hecho una. Hemos señalado cuál es nuestro criterio sobre la incapacidad moral permanente del presidente de la República, en un caso reciente también de Pedro Castillo, que tanto se pedía
que se pronuncie el Tribunal Constitucional, incluso una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibimos hace más de un año, nos preguntó sobre ese tema y nos preguntó por qué el anterior pleno no se había pronunciado sobre ese tema tan importante. Y ustedes han dado algunos y nosotros hemos señalado efectivamente que es una decisión del Congreso de juicio político, pero que debe respetarse el debido proceso y que debe ser motivada y razonable. No puede ser irrazonable y se debe respetar el debido proceso. Pero que sí es una competencia, eso no lo negamos, una competencia de el Congreso de la República al juicio político. Han exhortado a legislar, ¿no? Y a que queden establecidos causales, ¿no? Sobre causales no hemos señalado causales. Lo que hemos dicho... No, pero han exhortado a que haya un desarrollo legislativo que mire, que sí, señale, porque ¿no? nosotros asumimos que este concepto de incapacidad moral permanente tiene una serie de elementos que son pues variables en el tiempo. Mire, hará 50 años hubo un caso célebre. En España se consideraba el bikini, el uso del bikini, como inmoral. Entonces, ¿qué cosa es moral o qué cosa es inmoral? ¿Qué cosa es de acuerdo a las buenas costumbres o contraviene la moral pública? Eso depende de un contexto cultural, no es una cuestión que taxativamente lo vamos a definir como una lista de lavandería, ¿no? Estos son casos de incapacidad moral. Y la historia nos está enseñando que no hay una línea temporal irreversible. Así es irreversible. A veces nos volvemos más liberales y de pronto viene una oleada conservadora, como lo estamos viviendo ahora. Se está viviendo a nivel mundial, bueno, lo estamos viendo. Espero que en en el TC tengan la cabeza fría ante esa oleada. Mira, si revisan la jurisprudencia del TC, y esto le va a llamar la atención a muchos de nuestros críticos, en materia de defensa, tutela de los derechos económicos, sociales y culturales, yo le puedo afirmar que este pleno ha avanzado más que otros plenos. Ahí tenemos el caso del muro de la vergüenza, el caso de la píldora del día siguiente, el caso de Punchana, en el cual se ha declarado un estado de cosas inconstitucional en la región Loreto por déficit en el servicio de agua, saneamiento y medio ambiente. El caso de los hijos de... El caso de Ricardo, derecho a la identidad, ¿no? El derecho de los padres, también lo hemos reconocido, a decidir el orden de los apellidos. La tutela a la madre trabajadora, que no puede ser despedida. En 2 años hemos avanzado en jurisprudencia. Hemos restituido la consulta previa, que en el anterior pleno había sido minimizada. Ahora sí, dieron una sentencia que ha provocado que la Corte, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte nos consideren desacato, que fue pues la liberación de Fujimori, ordenar la liberación de Fujimori. Bueno, ahí ¿no? Exactamente no fue sentencia, fue se llama un auto. En mi caso yo hice voto singular. Bueno, un auto que permitió que se liberase. Permitió, efectivamente. Ordenó que se liberase. Claro, sí, efectivamente hubo finalmente esa orden. En mi caso, yo formulé un voto singular. El magistrado Monteagudo formuló también su voto singular. El magistrado Helder Domínguez se apartó de esa orden de liberación del expresidente Fujimori. Es decir, ahí fue... Y el doctor Monteagudo estuvo en contra, ¿no? El voto singular en contra del doctor Monteagudo. El de usted fue singular, pero a favor. No, en contra. En contra, sí. Yo me manifesté en los medios, incluso tuve que explicar mi voto singular. Lo que sí sostuve en ese voto, que sí era viable que una nueva evaluación a través de una junta médica podía definir el estado de salud. Que era una salida conciliadora. Esa fue la salida que yo propuse, está en mi voto. Y con un nuevo examen definir la situación del indulto humanitario, asumiendo el principio pro homine, porque si el estado de salud del expresidente Fujimori efectivamente se verifica, eso es lo que yo sostuve, que era una situación grave, al margen de lo que podía haber definido la Corte Interamericana con esa medida cautelar, sí procedía a su liberación. No, pero eso era mi posición. La propia Corte no estaba en contra de un nuevo proceso de indulto. No. En ningún momento dijo que esa vía no el problema es que dictó una medida cautelar con duración indefinida, ¿no?
Eso fue un problema, pero yo no he cuestionado eso. Yo lo que yo sostuve es que me aparté de esa decisión porque creo que esa medida cautelar había en todo caso que acatarla. Y a propósito de lo que acaba de suceder ahora, que el primer ministro Gustavo Deriancén anuncia que 3 poderes del Estado van a coordinar para responderle airadamente a la Corte Interamericana por haber ordenado algo que según él es inédito en la Corte, que es detener un proceso legislativo, porque hay una medida cautelar, medida provisional creo que le llaman. Sí, a nivel del sistema interamericano, que dice detengan el trámite legislativo de ese, que todavía no es ley, que declara la prescriptibilidad de los sobre eso, ahí sí me abstendría de opinar porque podría llegar ese caso al Tribunal Constitucional, y sobre las declaraciones del señor presidente del Consejo de Ministros tampoco podría opinar, porque son declaraciones que tienen un contenido, si bien también legal, también un alto contenido político, ¿no? En todo caso, sí nos gustaría oír de un magistrado del TC si es que el Perú respeta, debe respetar, debe tomarse muy en serio las convenciones que firma. Yo lo he sostenido cuenta, ¿no? Claramente, por mandato constitucional de la 4ª disposición transitoria y final, que señala claramente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos forman parte del derecho nacional y se integran a la Constitución. Además, porque así lo establece el propio Código Procesal Constitucional, en un artículo del título preliminar, que establece la obligatoriedad de las resoluciones de los tribunales en materia de derechos humanos. Última pregunta, doctor Ochoa. Ustedes pronto deben elegir una renovación de su directiva, ¿no? El presidente del TC, el doctor Francisco Morales, debe dar la postal, ¿y es así? Sí, tiene su periodo de 2 años, que se vence en septiembre. ¿Y ya hay candidatos, hay campañas? No, nosotros no hacemos esas campañas políticas. Pero efectivamente va a tener que elegir, porque no hay reelección del presidente, va a tener que elegirse un nuevo presidente del tribunal, un vicepresidente. ¿Podría ser usted? Bueno, usted sabe que todos muchas veces quieren ser candidatos, o no sabemos. Pero usted estaría dispuesto si es que sus colegas lo plantean. Bueno, definitivamente si eso ocurre, yo estoy para asumir cualquier responsabilidad. Bueno, muchas gracias, doctor César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional. Terminamos con nuestras cartas. Ajá, el juego de cartas. Sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer lo que diga? Lo que diga. Bien. ¿Asamblea constituyente o bicameralidad? Bueno. Puede contestar. ¿Asamblea constituyente o bicameralidad? Miren, la bicameralidad, en mi opinión, es necesaria. Además que ya ha sido aprobada. Ya ha sido aprobada. En 2 legislaturas. En 2 legislaturas, ¿no? Ahora, sobre la Asamblea Constituyente, no hay... Ya escogió bicameralidad. Ya lo dejamos para otro programa. Aunque el TC es el Senado, pues actualmente, de alguna forma. Muchas gracias, doctor César Ochoa. Y nos vemos entre una pausa con el doctor Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori.